Hola, me llamo Jack Babiloni. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería concebir la plástica como una especie de diario anatómico fisiológico? ¿Cómo pinta Lubos Pelny? Pero antes de meter mis manos en la práctica plástica de Lubos Pelny, permíteme un minúsculo exordio preexplicativo. No sé por qué extraña razón tendemos a pensar que la práctica pictórica de cualquier artista, de cualquier franja de la historia del arte, tiene que ver con la participación que este artista nos remite en relación con sus pensamientos, con sus sentimientos y con sus pasiones. También esto puede ser adversativo, pensamientos o sentimientos o pasiones. Bien, como te digo, no sé por qué extraña razón. Por favor, lee esta pregunta como retórica. Por supuesto que lo sé y tú también lo sabes. Bueno, es por un asunto estrictamente relacionado con la pereza mental. Presuponemos esto y lo damos por bueno, pero, y este es el caso que me ocupa hoy, en ocasiones el corpus plástico de un artista tiene que ver con la intención de comprender cómo funcionan ciertos procesos. En este caso concreto, en el de Lubos Pelny, de los procesos, como te sugería en la entradilla, anatómico-fisiológicos. La obra plástica de Pelny es una constante ratificación del interés de este artista por comprenderse. Me conoces lo suficiente como para haberte dado cuenta ya de que no me interesa en absoluto el qué en la obra de los artistas, pero en este caso haré una excepción porque necesito explicarte en qué consiste el motivo gráfico fundamental para poder, sí, detenerme en lo realmente cardinal, el cómo. Bueno, ¿qué motivo gráfico fundamental alimenta toda la obra de Lubos Pelny? Bueno, pues la construcción exhaustivísima de, entre comillas, láminas anatómico-fisiológicas. Son anatómicas porque explican la construcción de su cuerpo, que al fin y al cabo es el de cualquiera de nosotros, pero estas láminas van un poquito más allá, porque además en cada una de ellas, según los casos, Lubos Pelny se detiene en un proceso fisiológico específico. Esto te lo explico mejor en puntos subsiguientes. Y es aquí cuando me interno de bruces en la morfología pictórica de Lubos Pelny. Fíjate, en cada una de estas láminas, las llamaré así a partir de ahora, Lubos Pelny incide muchísimo en ciertos aspectos, tanto anatómicos como fisiológicos, pero esta incidencia, como muy bien te estás dando cuenta, es siempre jerárquica. A veces ciertas partes del cuerpo no quedan trabajadas por Pelny y otras, sin embargo, lo están de manera, como antes te decía, exhaustivísima, con una meticulosidad casi, permíteme el epíteto, enfermiza. Y sin embargo, existen, como te digo, muchísimas áreas de estas láminas que pasan por encima de ciertos aspectos que a lo mejor a ti o a mí nos parecen coyunturalmente fundamentales para autoexplicarse. Bueno, sigo analizándote, porque ahora te incido en un dato no tan anecdótico como a primera vista pudiera parecer enunciándolo. Cada una de las obras de Pelny están datadas, están fechadas en el día del comienzo del trabajo sobre ese soporte, sobre esa lámina. Y también están datadas cuando Pelny considera que ha llegado a la clausura, que ha llegado a la finalización de lo que pretendía en cada una de ellas, cada una de estas láminas. De modo que, bueno, concluyendo, existe una obsesión, como te digo, enfermiza por
generar el lapso cronológico de cada una de estas láminas. Y ahora, con muy buen tino, te estarás preguntando a buen seguro lo siguiente: bueno, ya que esto qué importancia puede tener, no pasa de ser un dato, bueno, si quieres anecdótico, ¿no? Bueno, a mi juicio no. Esto nos ratifica algo que antes te sugería. Cada una de las obras de Poelnij es una autoindagación, no solamente anatómica, que eso sería muy sencillo. Cuanto más se estudia uno anatómicamente, más se comprende anatómicamente, sino que esto posee una consecuencia no tan inmediata, pero por supuesto inmediata, y es la siguiente: comprender la anatomía del propio cuerpo nos lleva a comprender la fisiología del propio cuerpo. Cuando nos entendemos físicamente, tendemos a comprender cómo funcionan nuestros procesos fisiológicos. Bien, esta autoindagación es el motor fundamental del corpus plástico de Poelnij. ¿Cuál es la conclusión anexa más sencilla que se te puede ocurrir ahora en relación con esto? Bueno, que las láminas de Poelnij no solamente no son canónicamente médicas, sino todo lo contrario. Son pretensiones de crear estudios absolutamente antitéticos en relación con los estudios que practicaría un biólogo o que practicaría un médico. ¿Por qué? Bueno, porque ambas profesiones se centran en cómo funcionan básicamente los procesos de fisiología involuntaria, pero hoy no será el día en el que me centre en una práctica actual y no tan actual de Poelnij, que es su faceta de performer. Es un artista que no solamente crea estas láminas, sino que, digamos, entre comillas, que agrede su propio cuerpo para intentar explicarse cómo funciona este cuerpo inmediatamente después de cualquier agresión. Por ejemplo, ¿cómo sería que mi cuerpo actuara si me coso los párpados, si me bordo la boca con un cordón de zapatos? Bien, estas son acciones que también constantemente crea Poelnij para algo que ya te he comentado: intentar explicarse cómo funciona su cuerpo, no solamente en relación con la fisiología involuntaria, con, por ejemplo, el aparato locomotor involuntario, todos los músculos que se mueven aunque no queramos que se muevan, por ejemplo, el mismísimo corazón, sino también con una intención ulterior, que es la de saber cómo funciona tu cuerpo si lo agredieras de muy distintas maneras. Y es aquí cuando me permito la libertad de traerte a colación un término que yo he acuñado en relación con Poelnij en algún foro internacional del arte. He llamado a sus láminas humanos mentales. Bueno, también podría haberlas llamado paisajes humanos imaginados, por ejemplo. Bien, o sencillamente paisajes fisiológicos, pero al referirme a humanos mentales me refiero a que estos humanos no son un colectivo, no es un humano plural, no, es el mismísimo Poelnij siempre en el 100% de sus láminas. No podemos extrapolar lo que estas láminas nos dicen de la humanidad, solamente lo que nos dicen del propio Poelnij. De esta manera ya te contestaré a quizá otro interrogante que te haya surgido en estos momentos. No podemos entender sus láminas como modelos anatómico-fisiológicos canónicos. No, son por supuesto excéntricos.
En otras palabras, a mi juicio es irrefutable algo fundamental. Las láminas de Pelny no son universalizantes, no poseen intención universal, a no ser que consideremos como universal el hecho de coleccionarlas. Ahí sí, en un ínfimo porcentaje. Cada coleccionista de cada obra de Pelny, por supuesto, que está considerando que su obra es universal, pero a lo que me refiero es a que su intención no lo es. Simplemente se está explicando estrictamente a sí mismo. Pero, ¿cómo es la procesalidad dentro de cada lámina de Pelny? Fíjate, muy sencilla. Es una procesalidad que yo he denominado metamórfica. Todas las capas de trabajo están a la vista y además casi siempre son o bien transparentes o bien translúcidas. Es extraño que exista alguna de estas capas que sea opaca, y cuando lo es por una sencilla razón. Son zonas creadas por collage, por engomado de o bien una foto extraída de una revista o bien de alguna lámina de algún libro. Si estas imágenes están descontextualizadas, él se las atribuye, de manera anatómica, y luego viene la segunda fase que te explico a renglón seguido. Bien, no siempre Pelny comienza engomando una imagen, digamos, germinal, extraída de revistas o de libros. No, pero cuando lo hace, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Bueno, va superponiendo capas, va creando sus trabajos de forma aditiva, no sustractiva, sino aditiva. Y estas capas, como te digo, van dejándose ver en profundidad, ¿sí? ¿Cómo se crea este dibujo? Bueno, generalmente con tinta india. ¿Por qué digo india? Bueno, porque las personas no habituales de la plástica suelen llamar a esta tinta china. En realidad se llama Indian Ink. A toda la tinta china, en realidad los profesionales la llamamos Indian Ink. Y luego lo que hace es colorear de manera sucinta, a veces con colores pastel, ciertas áreas de estas lindes ya creadas con tinta. Generalmente lo hace, como te digo, con acrílicos, pero en algunas ocasiones también introduce otros medios. Extrañamente el óleo, pero en algunas de sus obras también podemos asistir a esto. Y luego, como último punto de la fase, lo que hace es acuñar sus obras con un curioso tampón que reza Academici Model Lubos Pelny. Él, además, trabaja como modelo anatómico para escuelas de bellas artes de la República Checa. Bien, él siempre siente una satisfacción fundamental relacionada con esta práctica y todas sus láminas están selladas con este curioso tampón. Y por último, como te comentaba, lo que ingresa en esta lámina es la fecha de finalización de esta obra, inmediatamente al lado de la fecha de inicio, de arranque de esa lámina concreta. Y todo este compendio gráfico que consigue, bueno, pues que cada una de las láminas de Lubos Pelny, no sé qué te parecerá a ti, nos den una idea casi como de entre manuscrito medieval iluminado y lámina de antropología o de historia natural. ¿No te parece? Sí, esta es la pretensión gráfica última, pero ya te digo que no es el motor generador de la práctica de Pelny, sino que es una característica que podremos anexar a esta práctica. No es, como te digo, la razón generatriz de su corpus pictórico. Y por último me gustaría hablarte a vuela pluma de dos circunstancias también utilizadas con fruición por Pelny en cada una de sus láminas. Por un lado, la utilización del papel craft, ya sabes, ese papel
que se utiliza o bien para embalar o bien como secante. Es un papel que posee mucha pulpa y muy poco pegamento y entonces absorbe muy bien los líquidos volátiles, ¿sí? Y por otro lado, me gustaría que te fijases en que en muchas áreas de cada una de las láminas de Pelny, Pelny agrega sesudísimos razonamientos manuscritos. Escribe qué está pensando en ese momento o cómo funciona su cuerpo en ese momento o por qué creó esa lámina específicamente. Bien, estos dos extremos también son rastreables en el 100% de la obra de Pelny. Hoy te quería hablar con muchísimo gusto del fascinante mundo del artista checo de la ex Checoslovaquia, Lubos Pelny, alguien que comprendió enseguidita que su única pretensión plástica tenía que ver con el cuerpo y con el presente. ¿Cómo podemos aliar ambos conceptos? Bien, en cada una de las láminas de Pelny encontrarás, si la buscas fehacientemente, la solución. Me llamo Jack Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Lubos Pelny? Déjamelo por favor en comentarios. Hazte miembro de este canal babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como prefieras. Por solo 2,99 € al mes podrás visionar todos mis vídeos, también los creados exclusivamente para miembros. Hay muchísimos ya colgados en mi canal y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.